No te molestes en hablar en la mesa. No tienes nada que valga la pena decir. Mi padre murmuró con los ojos fijos en mi hermano mientras deslizaba el cheque por la madera pulida. 100.000 euros. La sonrisa de mi hermano se extendió, amplia y orgullosa, como si se lo hubiera ganado y no simplemente heredado. ¿Y yo? Me quedé sentada con mi tenedor aún suspendido en el aire. Las palabras que mi padre había escupido antes, eres la inútil, seguían resonando, quemando como una marca grabada en la piel. Hola a todos, mi nombre es Valeria Romero y tenía 26 años cuando descubrí que mi lazo de sangre podía cortar más profundo que cualquier cuchillo. No grité, no lloré. Simplemente estudié cómo la luz de la araña se reflejaba en los gemelos de mi padre, dorados e inmaculados, como si hubieran sido forjados para reflejar solo a mi hermano. Durante 4 años había sido el fantasma en la habitación, viéndolo tropezar, viéndolos amortiguar cada caída. Mis pequeñas victorias eran invisibles. Sus fracasos eran reempaquetados como orgullo familiar. Esa noche no fue una sorpresa. Fue una confirmación. La traición no fue ruidosa. Fue insidiosa. Vivió en el silencio. El silencio cuando pedí ayuda para la matrícula universitaria y recibí sermones en su lugar. El silencio cuando trabajaba doble turno y aún así se burlaban de mí por no hacer lo suficiente. Esa noche fue solo el acto principal en una historia que siempre había conocido, yo era la prescindible. Recuerdo el paisaje sonoro con cruel detalle. El bolígrafo arañando el cheque, el arrastrar de las sillas cuando se levantaron. La risa de mi hermano rebotando como cristales rotos dentro de mi cráneo. Mis manos temblaron no por debilidad, sino por una semilla que echaba raíces, una semilla llamada venganza. No di un portazo al irme. No supliqué. Salí al frío aire invernal, la nieve crujiendo bajo mis botas, y le susurré a la estatua del caballero que custodiaba la entrada, nunca más sabrán de mí. Y durante 2 años, no lo hicieron. 2 años de silencio. 2 años de reconstrucción desde las cenizas. 2 años de convertir la inútil en algo que nunca comprenderían. Hasta que unos faros rasgaron la oscuridad, deteniéndose en el camino de grava de mi tierra. La voz de mi hermano, en pánico, desesperada, rompió la quietud. Papá, tienes que venir aquí ahora mismo. El silencio que había guardado con tanta ferocidad finalmente se había hecho añicos. La noche que el coche de mi hermano se deslizó sobre mi propiedad, yo estaba en el porche con los brazos cruzados, el aire frío se rizaba a mi alrededor como humo. La grava crujió bajo sus neumáticos mientras saltaba, dando vueltas frenéticas, con el teléfono pegado a la oreja. Papá, no lo entiendes. Necesitas ver este lugar. Su voz se quebró mitad asombro, mitad pánico. No hablé. Le dejé despotricar porque lo que veía alzarse detrás de mí no era el fantasma de la chica a la que una vez llamaron inútil. Era la prueba de cada hora que trabajé, de cada callo, de cada noche sin dormir que ellos nunca conocieron. Donde una vez se extendía un terreno baldío y olvidado, ahora se levantaba una extensa finca, las paredes de madera brillando a la luz de la luna, hectáreas de pastos cercados ondeando como olas oscuras, el zumbido silencioso de la maquinaria en la que había invertido. Un lugar construido no con caridad, sino con desafío. Hace 2 años abandoné esa mesa y desaparecí en la pura tenacidad. Vendí todo lo que poseía excepto mi voluntad. Fui camarera. Limpié habitaciones de hostales. Acepté contratos que nadie más quería. Cada céntimo fue invertido en esta tierra. Cada revés me hizo más fuerte. Y cuando llegó la oportunidad, cuando un aviso de ejecución hipotecaria aterrizó sobre un rancho olvidado en Castilla-La Mancha, lo compré con efectivo que había sangrado por conseguir, y lo convertí en algo vivo. Ahora, bajo la luz plateada, la incredulidad de mi hermano me alimentó más de lo que cualquier disculpa podría haberlo hecho. Sus ojos se movieron rápidamente de los establos a los graneros, a la larga fila de equipos. No solo veía madera y acero. Veía el control deslizándose. Por una vez, no podía reírse de mí, no podía reducirme a una idea tardía. ¿Cómo diablos hiciste esto?, espetó finalmente con la voz temblorosa. Yo solo sonreí levemente apoyándome en la barandilla. Siendo la inútil, ¿recuerdas? El silencio que siguió fue más pesado que la piedra. Por primera vez, vi a mi hermano esforzarse por formar palabras y fracasar.
Su imperio de arrogancia se estaba resquebrajando, y él ni siquiera conocía la mitad. Porque esto era solo el principio. El rostro de mi hermano, Ricardo, se contorsionó bajo la luz del porche, una mezcla de confusión y rabia. Me miró como un jugador mira a una baraja marcada, como si el juego que creía poseer lo hubiera traicionado. No puedes permitirte esto, tartamudeó, su voz rompiéndose contra el aire nocturno. No tienes nada. No eres nadie. Dejé que las palabras se quedaran ahí sin ser desafiadas, hasta que él se sintió incómodo con su propio eco. Luego avancé, mis botas crujiendo en la grava, mi sombra alargándose por el patio. Nadie en mi voz era tranquila, casi suave. Entonces, ¿quién construyó todo esto mientras tú te gastabas el dinero de papá? El color se drenó de su rostro. Odiaba que le recordaran la verdad. Que su negocio, aquel en el que papá había invertido una fortuna, había fracasado en 18 meses. No necesitaba leer los periódicos ni escuchar los rumores. Sus ojos nerviosos me lo decían todo. Cállate, siseó bajando el teléfono. Tú no entiendes. Es complicado. Complicado, esa palabra, siempre fue su escudo. Sus pérdidas no eran fracasos, eran complicaciones. Sus mentiras no eran traiciones, eran malentendidos. Y papá, él compró cada excusa, firmó cada cheque. Me apoyé en la barandilla, cruzando los brazos sobre el pecho. Tienes razón, susurré. No entiendo. Porque cuando caí, nadie me atrapó. Y cuando tú caíste, toda la familia te lanzó una red tejida con oro. Apretó la mandíbula, sus dientes rechinando. Por primera vez lo vi, el miedo detrás de su bravuconería. Miró la propiedad de nuevo, entrecerrando los ojos como si lo amenazara simplemente por existir. Y entonces su teléfono vibró. Papá. Vi el nombre destellar en la pantalla antes de que contestara, dándose la vuelta, bajando la voz. Pero su susurro no fue lo suficientemente suave. Papá, no es bueno. Tiene tierra, maquinaria. Es más grande de lo que planeamos. Tienes que venir a verlo antes de que sea demasiado tarde. Demasiado tarde. Las palabras resonaron en mí como un trueno. No solo estaba conmocionado. Estaba asustado. Y en ese momento me di cuenta de que las grietas no solo se estaban extendiendo en él. También se estaban extendiendo en la familia. A la tarde siguiente escuché el sonido antes de verlos. 3 coches de alta gama se detuvieron en el camino de grava, los motores rugiendo como una tormenta que venía a reclamar lo que creía que le pertenecía. Mi padre, don Fernando, salió primero, su abrigo tan impecable como siempre, su expresión más fría que el viento de octubre. Mi madre, doña Elena, iba detrás, su silencio cosido con desaprobación, y luego mi hermano, Ricardo, sonriendo ahora, como si su llegada fuera la prueba de que habían llegado refuerzos para ponerme en mi sitio. Durante un largo momento ninguno de nosotros habló. La propiedad se alzaba detrás de mí, vasta e innegable, una fortaleza de sudor y sacrificio. La mirada de mi padre parpadeó sobre ella, y aunque trató de disimularlo, capté el brillo. Sorpresa, tal vez incluso respeto, pero enterrado rápidamente bajo el desdén. Así que aquí es donde te has estado escondiendo, dijo, su voz suave, ensayada. Jugando a la campesina mientras tu hermano y yo trabajábamos en el mundo real. No me inmuté. Qué curioso. Desde donde estoy, el mundo real se parece mucho a deudas impagadas y negocios fallidos. La sonrisa de mi hermano flaqueó. La mandíbula de mi padre se tensó. El silencio se estiró interrumpido solo por el inquieto roce de las manos de mi madre. Luego dio un paso adelante bajando la voz como si hablara con una niña desobediente. Ya has demostrado tu punto. Pero seamos realistas. No tienes la experiencia para gestionar todo esto. Te agotarás. Fracasarás. Y cuando lo hagas, esta tierra se echará a perder. Mejor integrarla en algo útil, en manos de la familia. ¿Manos de la familia? Las mismas manos que una vez me apartaron de la mesa. Mantuve su mirada con firmeza. Cuando me llamaste inútil, ¿imaginaste que aún así construiría algo que vale más que el imperio de excusas de tu hijo? Las palabras cayeron afiladas. Mi hermano se removió incómodo, pero mi padre permaneció enraizado, su orgullo en guerra con la incredulidad.
Por primera vez lo vi. El atisbo de miedo, no solo a perder el control, sino a darse cuenta de que la hija que descartó ya no lo necesitaba, y eso le aterrorizaba más que el fracaso. El silencio de mi padre se extendió por el patio como una hoja. Sus ojos recorrieron los establos, el granero, los pastos, cada detalle grabando una línea más profunda en su frente. Mi hermano revoloteaba cerca de él, como una sombra que había perdido su propia forma, esperando su próxima orden. Finalmente mi padre exhaló. ¿Crees que esto es éxito? Esto es una fase. Una fachada. No puedes sostenerlo. Incliné la cabeza, casi divertida. Qué extraño. Nunca preguntaste cómo lo construí. ¿Es que la curiosidad no corre por tu sangre, o solo cuentas euros cuando mi hermano los gasta? Eso dolió más de lo que esperaba. Sus fosas nasales se ensancharon, sus manos apretándose alrededor de los guantes de cuero que llevaba. Y luego, como una máscara que se desliza, reveló la parte que pretendía mantener oculta. Tu hermano vino a verme el mes pasado. El negocio. Lo drenó todo. Los bancos están al acecho. Los acreedores llaman. Está enterrado en préstamos. Tuve que rescatarlo de nuevo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas, condenatorias. Me giré hacia mi hermano. Su rostro lo traicionó antes de que su boca pudiera formar excusas. Pánico. Vergüenza. Ira. Se lanzó hacia adelante. Ella no necesita saber eso. Pero yo sí sabía. Sabía más de lo que imaginaban. Porque mientras ellos creían que yo me había desvanecido en la oscuridad, yo había estado observando. Había escuchado susurros en el pueblo, visto avisos colgados en las oficinas judiciales. Sabía que su imperio era una cáscara hueca, que perdía dinero más rápido de lo que él podía cubrir. Y ahora aquí estaba parado en tierra que me pertenecía, tratando de fingir que el suelo no se movía bajo sus pies. Me acerqué, mi voz baja, firme, deliberada. Cada cheque que le firmaste, cada rescate que le entregaste, no fue una inversión. Fue una correa. Y él te permitió arrastrarlo por el cuello. Yo corté la mía la noche que me llamaste inútil. La mandíbula de mi padre se bloqueó. Los puños de mi hermano se cerraron, sus nudillos blancos. Por primera vez en mi vida, yo no estaba a su lado de la mesa. Yo era la mesa misma, y ellos no tenían nada sobre lo que sostenerse. La voz de mi padre cayó al tono que recordaba de la infancia. El tono que silenciaba habitaciones, que hacía que mi madre se encogiera y que mi hermano se sintiera poderoso. Se acabaron los juegos, dijo. Esta tierra no es realmente tuya. No en un sentido duradero. Tropezarás inevitablemente y cuando lo hagas, los bancos, los impuestos, el mantenimiento te tragarán entera. Lo mejor es cederla ahora. Mantenerla en la familia. La gestionaremos adecuadamente. La arrogancia era asombrosa. Me miró como si todavía fuera esa niña en la mesa, demasiado pequeña para hablar. Mi hermano sonrió de nuevo, envalentonado por la autoridad de su padre, y se acercó, ya seguro de que la victoria estaba al alcance. Pero no retrocedí. En cambio, sostuve su mirada con una quietud que me había ganado a través de cada noche sin dormir construyendo este lugar. Lo curioso de la familia, murmuré, es que cuando me cerraron la puerta, dejé de deberles algo. Los labios de mi padre se adelgazaron, su paciencia desmoronándose. ¿Sabes lo que le pasa a la gente como tú? Crees que has ganado, pero colapsarás. Y cuando lo hagas, no esperes que recojamos los pedazos. Las palabras se deslizaron sobre mí como agua. Lo que él no sabía, lo que no podía saber, era que cada trozo de esta tierra ya estaba protegido. Cada escritura, cada título, cada contrato tenía mi nombre impreso en tinta. Me había asegurado. No tienes el poder de tomar lo que no es tuyo, dije con serenidad. Y ciertamente no tienes el derecho. Mi hermano se burló. ¿Crees que el papeleo nos detendrá? Papá tiene contactos. Puede hundirte con una llamada telefónica. Pero mientras sus palabras se derramaban, sonreí. Una sonrisa que él no entendió. Una sonrisa que venía de la carpeta cerrada en el cajón de mi oficina,
llena de documentos, pruebas, recibos de cada deuda que tenían y cada mentira que contaron. El momento del silencio casi había terminado. Yo no me pondría a prueba si fuera tú, susurré. Porque el día que me llamaste inútil, me hiciste peligrosa. Por primera vez vi a mi padre flaquear. Solo ligeramente, pero lo suficiente. El aire entre nosotros era frágil, listo para romperse. La mirada de mi padre cortaba tan afilada como el cristal. Pero detrás de ella, vi algo nuevo. Un atisbo de duda, la fractura más pequeña en la armadura que había llevado toda mi vida. Mi hermano, sin embargo, no podía quedarse quieto. Sus puños se cerraron, su pecho se agitó, sus palabras se derramaron como veneno. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que esta finca, te hace más que el fracaso que siempre has sido? Su voz se quebró, resonando en las vigas de madera. No eres nada sin nosotros. El exabrupto sobresaltó incluso a mi madre, que tiró de su manga, susurrando su nombre. Pero él se soltó señalando los graneros, los establos, las hectáreas que se extendían detrás de mí. Ella robó esta oportunidad. Esta debería haber sido mía. Y ahí estaba, la verdad, fea y cruda. No quería la tierra porque creyera en ella. La quería porque era la prueba de que había perdido. Di un paso más, mis botas firmes en la grava, hasta que estuve lo suficientemente cerca para ver el sudor temblando en su frente. No robé nada, dije suavemente. Yo trabajé. Algo que nunca has hecho sin una mano extendida. Su rostro se retorció, la rabia desbordándose. Se abalanzó hacia mí, su voz rasgando el aire. Destruiré este lugar antes de dejar que te lo quedes. Pero antes de que su mano pudiera siquiera rozarme, mi padre ladró su nombre. Una orden aguda y definitiva. Mi hermano se congeló a mitad del movimiento, su pecho agitándose, sus nudillos blancos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Los ojos de mi padre se movieron entre nosotros, el cálculo parpadeando detrás de su fachada de piedra. Por primera vez, me di cuenta de que no solo temía perder el control sobre mí. Temía que su hijo se desmoronara frente a él. Y en ese desmoronamiento, algo se hizo claro. No estaban allí para reclamar lo que yo había construido. Estaban allí porque necesitaban ser salvados. Me di la vuelta, caminé de regreso hacia el porche y hablé sin mirar por encima del hombro. Les dije hace 2 años que nunca más sabrían de mí. Ese silencio fue misericordia. Pero la misericordia se agota. Su imperio no estaba colapsando por mi culpa. Estaba colapsando porque era hueco. Llegué a los escalones del porche y me detuve. El viento invernal llevaba el peso de todo lo no dicho. Detrás de mí mi hermano se estremecía, al borde de la violencia, mientras mi padre permanecía en silencio, dándose cuenta finalmente de lo único que había pasado su vida negando. Ya no tenía el control. Me giré lentamente, mis ojos recorriéndolos a ambos. Hace 2 años me llamaron inútil, dije, mi voz tranquila, firme, y se lo creyeron. Pero, ¿ven lo que construyó la inútil? Los graneros se alzaban imponentes a la luz de la luna, los pastos extendiéndose hacia la oscuridad, el zumbido de vida nacido de mi trabajo. Cada hectárea era una prueba, cada tablón de madera un testimonio de que me había forjado sin ellos. Los labios de mi madre temblaron, pero no dijo nada. Mi padre, orgulloso incluso en la derrota, intentó un último golpe. La sangre es la sangre. No puedes borrarnos. Dejé que las palabras colgaran, luego negué con la cabeza. No necesito borrarlos. Ustedes me borraron en el momento en que lo eligieron a él sobre mí. Yo solo aprendí a vivir sin ese peso. Caminé hacia la barandilla, pasando mi mano sobre la veta de la madera que yo misma había lijado. Mi hermano masculló maldiciones por lo bajo, pero ya no me afectaban. Su imperio había colapsado, sus excusas despojadas. La autoridad de mi padre se había resquebrajado, sus palabras de repente vacías. Váyanse, dije finalmente bajo pero absoluto. Esta tierra es mía. Mi vida es mía. Y lo único que heredarán de mí es silencio. Por un momento, no se movieron. Pero luego, como si fueran jalados por un hilo invisible, se giraron hacia sus coches. Mi hermano gritó algo que no capté. Mi padre no miró hacia atrás en absoluto.
Me quedé allí hasta que sus luces traseras desaparecieron en la noche. Y entonces, por primera vez en años, exhalé no con rabia, no con dolor, sino con paz. El mundo me había llamado inútil. Sin embargo, aquí estaba, rodeada de pruebas de que el valor no se da, se construye. Cerré los ojos, el aire nocturno fresco en mi rostro, y susurré una sola palabra que selló todo detrás de mí.